Bienvenidos a Marquesina. Como cada semana, vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. Vamos a iniciar este programa hablando de Gael García, que llegó al Festival Internacional de Cine de Morelia para iluminar el rostro de cientos de personas. Se tomó fotos, dio autógrafos y arrancó muchísimos suspiros. Su carisma es algo que lo caracteriza. Gael García ha tenido una presencia constante en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Vino a presentar Amores Perros en el marco de su 25 aniversario. Hace una semana, el elenco se reunió en el Palacio de Bellas Artes para una función especial. Fue muy lindo y muy emotivo y pues sí, es una película que, no solo es fundacional en los términos del cine mexicano, cine latinoamericano, culturalmente, todo lo que trasciende en México, pero pues para nosotros fue nuestra primera película, entonces imagínate, es una locura, la verdad. También aprovechó su encuentro con la prensa para hablar de cómo ha cambiado México en los años recientes. La verdad es que México ha mejorado muchísimo desde entonces y mucho se debe a las expresiones culturales también que han acompañado, que han catalizado y que han de alguna manera aterrizado muchos de los cambios que han surgido. Han cambiado un montón de cosas, pero en aquel entonces, por ejemplo, había mucho miedo a la libertad de expresión. Además, ofreció una charla para jóvenes estudiantes sobre su experiencia en el cine, organizada por la Muestra 5C, la Sala Solaris y el Festival Internacional de Cine de Morelia. Es importantísimo el presenciar una sala llena de gente que no se conoce entre sí, entender qué es lo que pasa cuando ven la película, vivirlo, experimentarlo. Su más reciente proyecto es Magallanes, dirigido por el cineasta filipino Lap Díaz, un filme de 2 horas y 40 minutos de duración que muy pronto llegará a las salas de cine. Por fin llega a plataformas digitales de nuestro país, Come Tierra. Esta serie está inspirada en el libro homónimo escrito por Dolores Reyes. Una desaparición, una maestra, una alumna y la tierra que habla. Come Tierra es la nueva serie de Prime Video basada en la novela de Dolores Reyes. Una historia que combina realismo mágico con la dura realidad de las desapariciones en nuestro país. A través de los ojos de una joven con un don inexplicable, la serie transforma el dolor en una búsqueda por la verdad. Cada vez que volteas a ver en una red social, en las noticias, en cualquier medio de comunicación, te encuentras con estas noticias tan trágicas que son hirientes y que remueven muchas cosas dentro de ti y que a veces dices, es que ya sé que existe, pero ya no quiero saber, ya no, o por hoy quiero que mi mente descanse en eso, ¿no? Pero en este caso, Come Tierra, la forma en la que lo aborda, te hace también tener un grado de esperanza con esta generación tan joven en la que, sin importar géneros, se unen. El elenco reúne a figuras como Yalitza Aparicio, Mabel Cadena, Harold Torres y Gerardo Taracena, junto a nuevas voces como Lilith Curiel, quien debuta con una interpretación poderosa y sensible. Vine a pedirte que me ayudes en un caso. Una historia filmada en los márgenes urbanos donde la magia y la tragedia conviven en cada rincón. Poder estar rodeada de tanta gente tan importante del medio, de la actuación en México, como con esta presión de ser justo la protagonista y no tener una base de que yo pudiera sentirme segura, ¿no? De que este peso y esta carga de llevar estas historias. Come Tierra no busca respuestas fáciles. Nos recuerda que mirar hacia otro lado también es una forma de silencio. Una serie que duele, pero que también despierta esperanza y fuerza en quienes todavía creen en la justicia. A mí me encantaría representar historias que por supuesto no tuvieran este tipo de complejidad y que sigamos, que voltees y que siga siendo tu realidad. Me fascinaría, pero creo que al ser esa la realidad que tenemos en el mundo, pues lo único que podemos como creadores y creadoras es voltearlas a ver y hacer que no se deje de hablar, que no deje de haber movimiento. Es un poder y eso a veces pesa. Come Tierra nos invita a escuchar lo que la tierra guarda y lo que el silencio intenta ocultar. No sé si pueda controlar.
El amor puede florecer en los lugares más improbables. De eso va la película En el Camino, que retrata un amor queer entre dos traileros. Award for Best Film goes to En el Camino by David Pablos. La película En el Camino tuvo un debut muy exitoso en el Festival de Cine de Venecia, donde fue galardonada como mejor película en la categoría Horizontes y donde además fue acreedora del Queer Lion. La película narra la historia de dos traileros que se acompañan en el camino y que se enfrentan con toda la complejidad que conlleva esta profesión. Justo tuve que habitar durante 3 semanas, pues no, al tráiler mismo para poder encontrar dónde estaba el personaje, pues dónde estaba el ser ese que iba a habitar, pues no. Es una profesión bastante ardua y compleja. Están en medio de la nada, a veces manejando en carreteras oscuras a las 3 de la mañana, ¿no? Y estás como justo muy expuesto, pues entonces te das cuenta lo que viven a diario, pues, ¿no? Y para mí fueron 3 semanas en realidad, pero traileros que tienen 30 años en esa vida, pues de dormir muy poco, pues, ¿no? Entonces es un trabajo bastante arduo. Ahora, en la edición 23 del Festival de Cine de Morelia, la película ganó premios a Mejor Fotografía y Mejor Actuación Masculina para Víctor Miguel Prieto y Osvaldo Sánchez, quienes interpretan a Veneno y Muñeco respectivamente. La historia desemboca en un improbable romance entre los dos protagonistas. Pues ahí me está haciendo el paro en la ruta, güey, no hay pedo. El amor es la unión de dos soledades, pues, ¿no? Como que estos dos personas que se encuentran también en una vulnerabilidad y en una necesidad de afecto, pues, ¿no? Que la vida de cada uno y su relación también paterna, pues, cómo influye, pues, ¿no? Como la incompletitud a veces de la paternidad, pues, ¿no? De la ausencia de la paternidad también genera como un vacío que de repente puede llenar el afecto, pues, ¿no? Entonces, creo que es una película que habla sobre la libertad y sobre el amor en un ambiente también que metafóricamente funciona como el mundo en el cual vivimos. La producción y el elenco de esta película buscaron a través de la ficción hacer un retrato lo más fiel posible de lo que implica la vida de las personas que se dedican a esto y que son tan necesarias para el sustento y el funcionamiento de un país como el nuestro. ¿Esta carretera es bien culera, güey? Esto incluye el consumo desmedido de sustancias y las largas jornadas que a veces son de días sin dormir. El mismo Osvaldo Sánchez pasó 7 días sin dormir para entrar en personaje. Pues creo que está muy bien retratado, está muy bien dibujado, pues, ¿no? Porque justo también cuando fui trailero, pues habité todo eso, era ir de cachimba en cachimba para experimentar qué son las cachimbas, pues, ¿no? Y cómo se mueven, qué es lo que se mueve también ahí, ¿no? Es muy interesante porque cuando uno pasa por la carretera ve todos esos restaurantitos y no piensa que hay un submundo ahí, pues, ¿no? Y un mundo que nunca duerme, pues. La película aún no tiene fecha de estreno para el público en general. Sin embargo, fue una de las favoritas en el Festival de Cine de Morelia. Definitivamente el cine es un gran portal que nos acerca a realidades que son ajenas para muchos de nosotros. Regresamos en un instante. Ya estamos de vuelta y ahora vamos a hablar de Carla Souza, que incursiona como productora en la película Hiedra. Más de 5 años atrás conoció a la directora Ana Cristina Barragán. Originalmente iban a filmar otra historia, pero luego el guión se transformó. En el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia se presentó la película Hiedra de la cineasta ecuatoriana Ana Cristina Barragán. El filme es producido por la actriz Carla Souza. Originalmente iban a filmar otra historia que entonces llevaba por título Conejo Angora, la historia de un giro de 180 grados y terminó convirtiéndose en Hiedra. No había razón por la cual no continuar. Además me interesaba de alguna manera explorar lo que se siente estar desde otra perspectiva en un proyecto y así lo visualicé, pues. Hiedra narra la historia de una mujer de 31 años víctima de abuso. Muchos años atrás, abandonó a su hijo en un orfanato. Ahora él tiene 18 años. Este filme retrata su reencuentro. En general me interesa el cine que
donde casi nada se ve, pero se intuye, como que los personajes tienen como flechas al pasado constantemente en sus cuerpos, está marcada su infancia, en general, digamos, en las películas que hago, son personajes que tengan la edad que tengan, tienen como ciertas heridas de infancia que les atraviesan y donde no se explican las cosas. Es común que las películas enmarcadas en el abuso infantil tengan un contexto sórdido, pero no es el caso de Hiedra. Este es un filme luminoso que fluye con parsimonia. Y respecto a esta película, como el hablar sobre la estela que deja un abuso infantil, ¿no? Como, no voy a spoilear la peli, pero como esta chica de 30 años estancada en una edad de 13, en ciertos detalles de su manera de vestir, en su cuerpo, que era una gimnasta, como que podía haber llegado muy lejos en la gimnasia y su cuerpo se estancó y se truncó por ser una niña madre y cómo eso afecta, digamos, en su psiquis. Hiedra ganó el premio al mejor guión de la sección Horizonte del Festival Internacional de Cine de Venecia. Tiene su estreno programado en Ecuador para inicios del próximo año, para después venir a salas mexicanas. La actriz Mayra Hermosillo debuta como directora con una historia personal sobre las mujeres que la formaron. Vainilla transforma la memoria familiar en una película profundamente emocional. ¿Y esta carta? Mayra Hermosillo, actriz que encontró en la escritura y la dirección su nueva faceta, debuta con Vainilla, una historia que parte de su infancia en el norte de México. La película retrata la vida de una familia compuesta solo por mujeres que lucha por salvar su hogar ante las deudas. Fue fuerte porque yo tenía una idea de mis mujeres y de mi familia muy diferente cuando tenía 6 años, a cuando tenía 15, a cuando tenía 20 y tantos, a cuando tengo ahorita ya casi 38. O sea, he ido modificando como ese pensamiento, pues porque, güey, creo que es importante revisitar el origen, ¿no? Y lo que has construido y lo que te han construido también. La cineasta confiesa que no dominaba todos los procesos cinematográficos al comenzar este proyecto, pero reunió a sus amigos para contar su historia. El resultado fue una película que nace de muchos no como actriz para convertirse en un sí colectivo detrás de la cámara. Yo no soy guionista, entonces para mí pensar en primer acto, segundo acto y tercer acto ha sido muy difícil y siento que eso es una de las probablemente fallas de la película, porque yo no, o sea, como que dije, güey, esto me lleva a esto, a esto, este recuerdo desencadenó esto en el personaje, que era yo de niña, y desencadenó lo otro, y como que hice una síntesis de ciertos momentos de mi vida que desencadenaban en miedos, en inseguridades, en alegrías. Dile que se le está acabando el tiempo. ¿Y qué decía la carta? Que mi madre tiene una deuda. Luego de estar en Venecia, en una sección paralela, Vainilla se presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia y lo hizo siendo un reflejo de las voces femeninas que construyen cine en México. Una pieza que, más allá de contar una historia personal, abre diálogos sobre memoria, género y comunidad. Muy bonitas, cómprenlas a 25,000. Escuchar yo a mis actrices hablar de mi familia, ¿no? En este análisis, en estas reflexiones, me hizo conocer todavía más profundamente a mi bisabuela, a mi abuela, que eran personas muy silenciosas con su mundo, ¿no? Eran muy introspectivas, eran completamente cerradas, y dije, mira, qué bonito poder hablar y dialogar con ellas de otra manera, ¿no? Y conocerlas un poco más. El filme se siente como un apapacho, y por eso se llevó el premio al público en el Festival Internacional de Cine de Morelia. El matriarcado existe en muchos lugares del mundo, y existe porque existe una creencia social de que si el hombre se va no pasa nada, o sea, al final la mujer es la que se queda y la que cuida al niño o a la niña, y eso es algo como a nivel universal, no es una cosa de México. Entonces ver a una familia de mujeres y el esfuerzo que se hace por sobrevivir el día a día no es solamente México, siento que eso es en el mundo. Podríamos decir que como mexicanos todos conocemos el trabajo del actor Daniel Jiménez Cacho. Ha participado en grandes películas como Cronos, El Infierno y Bardo. Sin embargo, ahora debuta en su labor detrás de cámaras. Con los casos de las mujeres
Todo eso te está consumiendo, Juana. Después de algunos años, resurge el nombre de un político relacionado con el asesinato del novio de una periodista que buscará justicia para él. Este es el argumento de Juana, cuyo tema central es la libertad de expresión. Una prueba que yo no sé por qué ustedes dos no me están dejando traer. La película habla de eso, del silencio, el silencio que mata a nivel social como en el tema del periodismo, pero también a nivel doméstico. La violencia familiar callada y oculta, ¿no? Cuando las cosas se callan, pues algo se nos muere adentro, ¿no? O si no, afuera en la vida el silencio, pues mata. Entonces es una película que puede servir para traer este tema y reflexionar al respecto. Juana es una película que busca hacer una reflexión sobre la labor periodística en un país como el nuestro, en donde es muy peligroso ejercer esta profesión. También la película busca un poco también generar empatía hacia hacia quien hace el trabajo periodístico. Un tipo de empatía que tiene que ver con conocer en los procesos internos. ¿Qué es ser periodista? ¿Qué se te está moviendo? ¿A qué te tienes que enfrentar? ¿Qué es lo que está en juego ahí? Pienso que como público decir, eso puede generar empatía, que es conocer el oficio, ¿no? Y a partir de la empatía, pues puede haber diálogo, reconciliación, cosas muy útiles socialmente. Este proyecto se desarrolló a lo largo de 8 años de la mano de Emma Bertrand como guionista y Regina Solórzano como productora. Además de su dimensión social, tiene una mirada enfocada hacia las problemáticas que atraviesan las mujeres. Juana tiene la virtud como personaje de atravesar una segunda capa, que es la capa doméstica, la capa personal, la capa de las heridas profundas de la herida fundacional, digamos. Entonces no solo se queda en la capa social, política o de la labor periodística, sino que nos permite la película y el personaje y el guión, por supuesto, de Emma Bertrand, atravesar esa primera capa para poder mirar un poco cuál es el motivo de Juana para hacer lo que hace. Juana es la ópera prima de Daniel Jiménez Cacho, quien tiene una destacada trayectoria como actor. Daniel tiene una mirada agudísima sobre la actuación y tiene un discurso personal propio ya muy articulado. Entonces, pues eso lo vuelve todo muy sencillo no por falta de complejidad, sino al contrario, sino porque es claro, es muy claro con lo que él quiere, es muy provocador. La actuación al final es un juego, ¿no? Un juego complejo, un juego sofisticado, pero estamos jugando. Y él es un provocador del juego maravilloso. La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Morelia y próximamente comenzará una ruta por otros festivales. Vamos a trabajar mucho para que la película llegue naturalmente a quien está dirigida, ¿no? Colectivos de periodistas, colectivos de mujeres, ahí es a donde es que universidades. Pienso que la película es una buena herramienta para reflexionar y dialogar, ¿no? Para combatir el silencio cómplice. Sabes que México es uno de los países más violentos para ejercer el periodismo. Juana, sin lugar a dudas, va a ser una película que divida opiniones. Nosotros regresamos en un instante. El director español Javier Espada ha forjado su filmografía en torno a la figura de Luis Buñuel. Memoria de los Olvidados es un nuevo documental, un largometraje que ha recorrido el mundo y ahora se presenta como parte del festival DocsMX. Resulta que en todos los periódicos de aquí aparezco como el gran... Memoria de los Olvidados es un documental dirigido por Javier Espada, quien recopila una serie de testimonios sobre el filme Los Olvidados de Luis Buñuel. Cineastas como Alejandro González Iñárritu o Fernando León de Aranoa opinan sobre este emblemático filme. Y Los Olvidados es otra cosa, es una película totalmente diferente, es una película casi documental, porque Buñuel parte de un hecho real para contar la historia y luego busca actores no profesionales, actores que viven en esos lugares,
para contar esa historia terrible. Aquí se revelan cosas como la influencia del pintor español Francisco de Goya en el cine de Buñuel, el golpe de suerte que llevó a descubrir el final alternativo de Los Olvidados, o cómo este filme se convirtió en memoria del mundo. Estaron enseguida. Me fascinaba el desamparo de sus habitantes. Armar este rompecabezas no fue cosa sencilla. Una ficción pues se va de principio a fin igual, pero el documental lo bueno es eso, ¿no? De que tienes pues cosas grabadas de una forma, cosas grabadas de otra forma, cosas que se grabaron hace 2, 3 años atrás, cosas que se grabaron ahora, y creo que eso es lo que le da el ritmo al documental en sí, ¿no? De uno realmente simplemente encontrar ese ritmo. No es que uno lo cree, sino que lo busca en las imágenes. Carlo Ayón, compositor de filmes como Las Elegidas, Feral o El Baile de los 41, ahora se encargó de realizar la música para este documental. Aclara que siempre ha sido fan del cine de Luis Buñuel. Cuando me hicieron la invitación, porque precisamente pues he visto prácticamente todo su cine y es de mis referentes, ¿no? Y bueno, mi hermano también tiene mucha influencia de Buñuel, desde niños veíamos mucho Buñuel, entonces para mí el hacer la música de este documental pues estaba como pez en el agua. Después de su paso por festivales como Venecia, Lyon y Morelia, ahora Memoria de los Olvidados llega a la capital mexicana como parte del festival DocsMX. Ya sabe usted que tengo ribetes sadomasoquistas. La eutanasia es el tema que desarrolla la cineasta Analey Calimayor en su nuevo documental. Dulce Muerte es una historia tan dura como luminosa sobre el valor de decir adiós. I thought, my God, I don't want that sort of life. Who does? Hace más de 10 años, Analey Calimayor comenzó a seguir la historia del llamado Doctor Muerte, un médico australiano que promueve la eutanasia asistida. De esa investigación nació Dulce Muerte, una película que retrata a quienes viajan hasta Tijuana buscando una despedida digna y sobre todo el derecho a decidir sobre su propia vida. Entre ellas está Katy, una mujer de 91 años llena de vitalidad que inspira gran parte de esta historia sobre la libertad y el amor por la vida. ¿Por qué personas australianas llegaban a morir a Tijuana, ¿no? Que está tan lejos, ¿no? O sea, al otro lado del mundo. Y era porque este doctor Philip les había dicho que uno de los lugares para encontrar este líquido podía ser Tijuana o podía ser Perú. Entonces, pues ya no lo solté esta información. Me llamaba mucho la atención como de cómo, pues también ha de ser muy difícil, ¿no? Morir en un lugar tan lejos de tu casa, de tu país, ¿no? Es muy difícil. El proyecto tardó años en concretarse. Filmado entre México, Europa y Oceanía, contó con la participación de Viggo Mortensen como productor y con un equipo internacional que acompañó a la directora en esta reflexión. Ellos me presentaron a Katy, que es una mujer que admiro mucho, ¿no? Muy vital, sigue ahorita de maestra de belly dance, cumplió 91 años, es súper vital ella, es un amor por la vida. Lejos de ser una historia triste, Dulce Muerte habla del amor por la vida, de esas personas mayores que incluso al final siguen encontrando razones para sonreír y para decidir su destino. Es una mirada honesta, sensible y muy humana. Es una película que yo digo, no es deprimente de ver, porque puede sonar así como, es un documental de la eutanasia. Puede ser muy deprimente, puede sonar como muy deprimente. No, yo creo que habla del amor por la vida. Retrata a esta viejita con esta vitalidad, con esta fuerza, que cómo está dispuesta a volar sola, ¿no? A Tijuana. Después de su paso por festivales, este año el filme ganó Mejor Película en Grecia y llegará muy pronto a las salas de cine en México. Una década después de su inicio, Dulce Muerte se convierte en un homenaje a quienes defienden la libertad hasta el último respiro. Alfonso Herrera participa en una película coproducida entre México y Argentina. Se trata de Tesis sobre una domesticación que busca hablar del derecho al deseo, goce y éxito de las mujeres trans. La película Tesis sobre una domesticación está basada en el libro del mismo nombre de la autora Camila Sosa Villada, quien además es protagonista de la película. Fue dirigida por el argentino Javier Van de Cúter y producida por La Corriente del Golfo, la casa productora fundada por Diego Luna y Gael García. Tuvo su estreno mexicano en el Festival de Cine de Morelia. Yo creo que fue muy inteligente el recorrido que hizo
lo armaron entre los productores y me pareció que era coherente con cómo se había filmado también. Es una película que se filmó sin la intervención de ninguna plataforma. Se hizo a pulmón. Eso dio una libertad al guión, a la iluminación, a las actuaciones, a la elección de los rostros que se ven en esa pantalla, que la vuelven una pieza de arte, una pieza exótica. Es una película cuyo personaje principal es una mujer trans que se enfrenta a la aventura de la maternidad al mismo tiempo que vive su sexualidad sin tapujos, viviendo siempre de acuerdo a sus propias reglas. Al ser una película incómoda de ver, al ser una película no del todo amable con los espectadores, su distribución y la forma en que llegó al público fue orgánica, fue directamente proporcional al trabajo que se hizo mientras se filmaba. Tesis sobre una domesticación cuenta con la actuación de Alfonso Herrera como coprotagonista. Poncho tiene una técnica, es un chico que se ha criado además en el set. Entonces había algo que me parecía el mejor compañero que se podía tener en ese momento. Realmente era como una suerte, como si hubieras salido ganando la lotería con él al lado. Un tipo realmente que lograba unos momentos de intimidad y de tonos. Un tejido muy fino. La autora busca que el público que se aproxime a esta película sea el de a pie y que todos puedan disfrutarla y salir con alguna reflexión, lejos de la pretensión del público especializado. Que se calienten, eso me gustaría, que se exciten. De todas maneras, en Argentina está siendo una película vista por el público popular, por el público que va al cine a buscar compañía, a comerse unos pochoclos. ¿Pochoclos cómo le dicen acá? Palomitas. A tomarse una gaseosa y pasar el rato. Ese es el público que está viendo la película en Argentina y es un público que sale con asombro de la sala. Tesis sobre una domesticación llegó a las salas mexicanas el 23 de octubre. Nosotros con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y que pueden ver el programa completo en YouTube en la cuenta oficial de Canal 22. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina.